Bienvenidos al canal Agenda Mundial. La guerra en Ucrania se acerca a su primer aniversario, pero la situación sobre el terreno sigue deteriorándose. De hecho, el final de la guerra está a la vista mientras las dos partes se preparan para una nueva ofensiva y contraataque a gran escala. Ucrania finalmente está obteniendo algunos sistemas de armas que ayudarán a romper las defensas rusas, pero con semanas y meses para las entregas, la situación en el terreno no va a cambiar significativamente en el corto plazo. Por otro lado, el ejército ruso ha formado extensas posiciones defensivas en todo el campo de batalla y también está reuniendo sus fuerzas para una ofensiva a gran escala. La hora y el lugar del ataque siguen siendo un signo de interrogación. El líder ruso, Vladimir Putin, se esfuerza por fortalecer su ejército antes de que comience la ofensiva de primavera. El ejército de Moscú está en peligro de perder su fuerza, perdiendo más y más hombres en el frente ucraniano todos los días. En general, el Ministerio de Defensa de Ucrania afirmó que en solo un día, las fuerzas ucranianas mataron a 490 soldados rusos y un total de alrededor de 126.650 soldados rusos, hiriendo entre 2 y 3 veces ese número. El número de muertos informado para las fuerzas rusas y ucranianas difiere entre Kiev y Moscú. El Ministerio de Defensa ruso no proporciona un recuento de bajas actualizado periódicamente. A pesar de una reserva de unos 150.000 soldados, el ejército ruso necesita más hombres, especialmente para continuar con la próxima ofensiva planeada por Moscú. Según la última predicción de la inteligencia militar británica, pronto podría llegar otra ola de movilización. Como por primera vez en septiembre, lo más probable es que cualquier movilización sea parcial y convoque a grupos de reserva específicos. La semana pasada, los medios rusos informaron que los guardias fronterizos rusos impidieron que los ciudadanos rusos con doble nacionalidad salieran del país porque sus nombres estaban en las listas de movilización. Cuando el Kremlin lanzó la primera movilización parcial en septiembre, cientos de miles de hombres rusos adecuadamente calificados huyeron del país para evitar el servicio militar obligatorio. Parece que el gobierno ruso está esperando una nueva movilización y un nuevo éxodo masivo. Además, el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, declaró recientemente que el decreto que rige la primera movilización parcial sigue vigente, lo que implica que podría usarse en cualquier momento para llamar a más hombres para apoyar operaciones militares especiales en Ucrania. Pero existe un riesgo político inherente al ordenar la movilización, y el Kremlin no lo hará a menos que no haya otra alternativa. El presidente ruso, Vladimir Putin, entiende que la mejor manera de que el conflicto continúe sin una gran reacción interna es no molestar al ruso promedio. Hasta ahora, el pueblo ruso ha mostrado, en promedio, una neutralidad ambigua sobre la guerra. Las unidades militares de Moscú se ven sacudidas por pérdidas de municiones y pérdidas humanas. La pérdida de Rusia de 8 tanques en un día asesta un duro golpe a sus reservas de municiones. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció ayer que 8 tanques rusos más han sido destruidos en un solo día desde la última actualización operativa, elevando el número total de tanques rusos destruidos desde el 24 de febrero de 2022, cuando comenzó la invasión, a 3.197. Además, según el Estado Mayor de Ucrania, las fuerzas rusas también perdieron 22 vehículos blindados y 7 sistemas de artillería más. Sin embargo, el ejército de Moscú continúa luchando por mantener su presencia en el frente ucraniano, a pesar de las pérdidas que ha sufrido. Las fuerzas de ocupación rusas están realizando operaciones ofensivas en las direcciones de Lyman, Bakhmut, Avdiivka y Novopavlivka. En otras direcciones, las tropas rusas están a la defensiva. En las regiones de Vilorivka y Yampolivka, Rozdolivka, Vasiukivka en la región de Luhansk, unidades de las fuerzas de defensa de Ucrania repelieron los ataques de los invasores rusos. Durante el día, aviones pertenecientes a las fuerzas de defensa de Ucrania atacaron el sistema de misiles antiaéreos de las tropas invasoras rusas y atacaron 2 veces las áreas de ensamblaje de personal militar, armas y equipos. Al mismo tiempo, unidades de cohetes y artillería de las fuerzas de defensa de Ucrania atacaron y volaron 2 estaciones de radar rusas y un depósito de municiones. Los feroces combates en el este de Ucrania siguen aumentando. Tanto las fuerzas ucranianas como las rusas afirman haber atacado la ciudad estratégica de Bulider en el este de Ucrania mientras la lucha continúa. En un comunicado,
el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania declaró que las tropas ucranianas que defendían la línea de contacto cerca de Bulider se encontraron recientemente con los invasores e hicieron de su estadía temporal en nuestras tierras un infierno al sufrir grandes pérdidas. Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, los soldados ucranianos causaron la destrucción total de algunas tropas rusas que operaban cerca de Buglider en la región de Donetsk. Los datos de inteligencia analizados por soldados ucranianos muestran que recientemente se llevó a cabo un ataque contra una unidad de inteligencia rusa adscrita a una brigada militar rusa. En una publicación en Facebook, el Estado Mayor de Ucrania declaró que esta brigada militar es responsable de los ataques a Bulider. Según los medios ucranianos, la unidad de inteligencia rusa completamente destruida probablemente tenía entre 50 y 80 soldados. Además, el Ministerio de Defensa ruso anunció que las fuerzas rusas están logrando avances en esta región. En la declaración hecha por el Ministerio de Defensa ruso, se dijo que las tropas del Grupo de Fuerzas Orientales continuaron sus exitosos ataques y tomaron posiciones más ventajosas y abrieron fuego contra la primera brigada de tanques de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca del asentamiento de Bulider en el República Popular de Donetsk. Por separado, el otro día, las tropas rusas lanzaron un ataque aéreo y 3 ataques con misiles que alcanzaron la ciudad de Kharkiv. Las fuerzas rusas también llevaron a cabo 44 ataques, utilizando una gran cantidad de sistemas de lanzamiento de cohetes, especialmente en asentamientos. Se informó de bajas entre la población civil. El Estado Mayor de Ucrania enfatizó que la amenaza de ataques aéreos y con misiles continúa en toda Ucrania. Según el Estado Mayor ucraniano, los invasores rusos llevaron todos los suministros médicos de los hospitales de Kakhovka y Nova Kakhovka a la aldea de Novotroitsk en la región de Kherson. Contrariamente a las promesas anteriores, se determinó que las autoridades de ocupación rusa cerraron las instalaciones de salud en los asentamientos en cuestión. Mientras la guerra de Ucrania continúa a toda velocidad, la administración de Kiev está tratando de fortalecer su mano antes de que llegue la primavera. Según el asesor presidencial ucraniano, Mikhailo Podolyak, se están llevando a cabo rápidas negociaciones con los aliados occidentales para suministrar a Ucrania misiles y aviones de largo alcance. Mikhailo Podolyak dijo que, creo que hay 2 posiciones muy importantes en la mesa de negociación para esta fase de la guerra en este momento. Los misiles de largo alcance son misiles clave que permitirán múltiples destrucciones de la infraestructura trasera rusa, especialmente los depósitos de artillería. En su declaración a los medios ucranianos, Podolyak dijo que están ubicados, por ejemplo, en el territorio de Crimea y también en la aviación, y agregó que las negociaciones avanzan rápidamente. Además, Podolyak afirmó que continúa el proceso de capacitación de los soldados ucranianos para usar nuevos equipos. Agregó que Ucrania quiere una cantidad concreta de tanques de sus socios occidentales, sin especificar cuántos. Alemania prometió enviar 14 tanques Leopard 2 a Ucrania a principios de esta semana. Ha comprometido 31 tanques M1 Abrams, Polonia ha dicho que proporcionará 60 tanques y el Reino Unido ya ha comprometido 14 tanques Challenger 2. Pero el ministro de Defensa alemán ha reiterado repetidamente que el suministro de aviones de combate de Alemania está fuera de discusión. Claramente, los líderes occidentales están evitando la discusión de los aviones de combate con destino a Ucrania y no estaban oficialmente en la agenda de una reunión entre Ucrania y sus aliados en Ramstein, Alemania, la semana pasada. Pero mientras que el secretario de prensa del Pentágono anunció el año pasado que la entrega de aviones de combate traería un pequeño aumento de capacidad a alto riesgo, ahora el asesor adjunto de Seguridad Nacional de John Feiner, afirma que no están ignorando ni excluyendo nada. Los Países Bajos también sorprendieron a algunos la semana pasada cuando su ministro de Relaciones Exteriores le dijo a un parlamentario que preguntó sobre los F-16 que no hay tabúes cuando se trata de lo que los Países Bajos pueden proporcionar. Incluso si los países occidentales deciden suministrar a Ucrania F-16, los donantes tendrán que superar importantes obstáculos logísticos para poner los aviones en funcionamiento. Además, los F-16 le darían a Ucrania la capacidad de atacar a Rusia con un arma fabricada en Estados Unidos si viola sus defensas aéreas, incluso fuera de las líneas del frente, incluso fuera del territorio internacionalmente considerado como Ucrania. Con un avión puedes volar a Moscú y bombardear el Kremlin. No creo que los ucranianos hagan eso, pero existe el riesgo. Y esto en realidad podría conducir a una escalada en la guerra de Ucrania.
Los aviones de combate F-16 son solo una posibilidad para Ucrania por ahora. Sin embargo, esto no debe olvidarse. Occidente no estaba dispuesto a dar tanques a Ucrania hace meses, pero esto se ha invertido. Esperaremos y veremos si lo mismo ocurre con los aviones de combate. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestros videos. Gracias por mirarnos.